Saben que yo me pregunté cómo pudo ser transformado aquel imperio que la historia y los estudiosos lo recuerdan como el imperio más grande de la historia de la humanidad. Fue el Imperio Romano. Más de 1000 años ejerció su hegemonía el Imperio Romano. Todo el mundo que se conocía era el mundo alcanzado por el César y por su poder. Pero ese poder, el más grande de la historia de la humanidad, fue transformado. ¿Y saben por quiénes? Por aquellos que hicieron una revolución sin armas, sin violencia. Fue la revolución del poder de Jesucristo. Un puñado, un grupo de hombres, uno de ellos que traicionó al líder, que recordamos como Judas. Los otros huyeron. Uno de ellos lo negó 3 veces y luego se convertiría en el líder de ese nuevo movimiento. Cuando los religiosos se referían a ellos, se referían como los del vulgo, los vulgares. Así los distinguían, eran analfabetos, sin letras y vulgares. De donde viene la palabra luego vulgo. Personas vulgares, sin letras. ¿Cómo pudieron afectar, transformar la cultura? Yo me pregunté. Sin dudas, porque confiaron en el poder del Espíritu Santo. Saben que en la Biblia tenemos un libro que continúan los 4 evangelios, que se llama ¿cómo? Hechos de los Apóstoles. En realidad, una gran mayoría de teólogos cree que se debería de llamar Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles, porque ahí estuvo la gracia. Pero claro, encontró en ese puñado de hombres un vaso para honrar a Jesucristo. Y entonces yo empecé a reflexionar cómo fue posible que estos hombres cambiaran la historia de ese imperio que lo destacaba como el más importante y distinguido de la historia de la humanidad. Y entonces le puse por título a esta charla: Cristianos extremos. ¿Cuál es el título de esta charla? Cristianos extremos. Son cristianos extraordinarios. ¿Será que hay alguien que quiere ser un cristiano ordinario? Si vos le decís, che, qué ordinario que sos, casi lo estás insultando, ¿verdad o no? Ahora, ¿cuál es la diferencia? Muchas veces lo he mencionado. Entre alguien ordinario y extraordinario está en el prefijo extra. Y si vos no querés ser un cristiano ordinario, tenés que ponerle lo extra. Es una extra entrega, un extra amor, una extra consagración, una extra devoción. Ah, no, yo no soy fanático. Ah, no, yo, perfecto, soy un cristiano ordinario. Pero el cristiano que no quiere ser ordinario y ser un verdadero cristiano, se le requiere a él ese extra. Y ese extra fueron lo que tuvieron ese grupo de hombres del vulgo, sin letras, que la historia dice que cuando a Pedro le van a quitar su vida, lo van a crucificar. Pero cuando llega el momento, cuenta la tradición de la historia, que él dice, si lo van a hacer, por favor, háganlo de cabeza hacia abajo, porque yo no soy digno de tener la muerte que tuvo mi Señor. Es decir, gente jugada. Creo que entendemos lo que esto significa. Por eso digo cristianos extremos. Hay una historia que me gustaría que juntos podamos leer en Marcos capítulo 14, versículo 3. Dice, pero Jesús estaba en Betania, en la casa de Simón el leproso, sentado a la mesa. Vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio,
y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podría haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo: dejadla, ¿por qué la molestáis? Claro, esta es una mujer que va a irrumpir en la casa donde oye que está Jesús. Y todo comienza, toda historia, por oír acerca de Jesús. Y por eso hablábamos y por eso generamos estos encuentros como el del próximo domingo, con la visita del evangelista Anacondia, que nos va a estar acompañando, o el Solo Mujeres, como contaba Alejandra, porque en realidad la historia en cada hombre y mujer que conoce a Jesús comienza con el oír. Por eso dice Romanos, en esa concatenación: ¿y cómo podrán si no han oído? Es que la fe, dice Romanos en ese mismo pasaje, viene por el oír. Y todo principia ahí, en escuchar, en oír. La mujer oyó y dijo: llevaré lo de más precio que tenga en mi casa. Fue a la casa, revolvió y encontró un perfume de nardo puro. Es decir, un perfume concentrado. ¿Cuántos saben de qué estoy hablando con un perfume concentrado? No una colonia barata, esa que te pones y decís: a ver, ole, no huelo nada. Así vale. Pero cuando uno habla de un extracto de perfume, ay, 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 lo que puede valer, ¿verdad o no? Es costosísimo y los frascos son chiquitos. Pero vos te pones ese perfume y te vuelan a una cuadra y dicen: ahí viene Martín. ¿Cómo sabés? El perfume que tiene Martín. Esta mujer fue a la casa y trajo un frasco de alabastro concentrado de perfume, que cuando algunos la critican dicen podría haber costado más de 300 denarios. Cuando algunos estudian, hablan que sería el valor de un sueldo a lo largo de todo el año. Ese era el costo, imagínate. Todo tu salario de todo un año, ese era el valor. Tremendo. Es decir, llevó lo más precioso que tenía y entró en una reunión de hombres. Hoy en día todavía en Oriente hay una gran restricción y consideración sobre la mujer. Me sorprendía con personas que me contaban. Me dice: yo fui a una casa en Oriente y nunca conocí a la esposa del propietario. Trabaja en una empresa y le ha tocado tener que viajar y un compañero de trabajo lo invitó a su casa y él era oriundo del Oriente y dice: nunca la conocí. La mujer estaba encerrada, estaba lejos. Imagínense 2000 años atrás, una mujer que irrumpa en el lugar donde están todos los hombres. Solo lo podía hacer una mujer considerada de la vida, que entregaba su prestigio, su dignidad, que no le importaba lo que dijeran de ella, que no tenía vuelta atrás. Y esta fue la mujer. Y cuando llegó a Jesús, rompió el frasco y lo derramó. Y es interesante porque podría haber abierto el frasco y derramar un poquito y decir: basta. Pero ella entregó el control. Y ustedes saben que cuando algo se derrama, no se puede recoger después. Es como el que derrama un balde en el patio de la casa. Luego no lo puede juntar en el balde. Cuando uno rompe, no hay vuelta atrás. Y esta mujer estaba jugada. A veces nuestra fe, esa cuenta gota, doy un poquito, bueno, pero no soy fanático. El otro día hablaba con un hermano y me recordó tanto, ¿no? Porque él me decía: no, lo que pasa es que en mi casa yo me convertí, me entregué, empecé a servir al Señor. Y me dijeron: lo único que te falta es que te lleven la cama al templo. A mí me lo dijeron. Pero uno entrega todo, no tiene vuelta atrás.
No importa lo que puedan decir, está jugado. Y esta es la historia de la mujer. Y algunos que estaban ahí, la otra historia de otro de los evangelios nos cuenta que el que critica es Judas. Y Judas era el tesorero de Jesús. Ay, ay, ay. Qué cosa increíble, ¿no? Y ustedes saben que Judas ya lo entienden todos. Ahora, Jesús tenía discernimiento, ¿sí o no? ¿Cómo se le va a escapar la tortuga? ¿Cómo le va a dar la bolsa de la recaudación que iban juntando justamente al ladrón? ¿Cómo es la posibilidad de crecer y cómo Dios trata con nuestro carácter cuando a veces nos prueba en la materia que tenemos que aprobar en la vida? ¿Cuántos se llevaron materia en el secundario? Alguno dice hasta buffet, pastor. Cuando uno se presentaba a rendir, capaz a uno le iba bien en geografía, pero en física, ¡ay, qué desastre física! Las fórmulas. Yo no podía ir a la mesa de geografía porque me iban a decir, no, usted está aprobado en esto, vaya a la mesa de física. Y así pasa, y ustedes se dieron cuenta cómo Dios otra vez lo tengo que perdonar. Otra vez tengo que superar la envidia, la competencia, la mentira. ¿Por qué me lo dan a mí? ¿Por qué a mí? Porque el Señor está queriendo que crezcas en tu carácter. Nos está dando una oportunidad de poder progresar, ser mejores, corregirnos, desarrollarnos, superarnos y terminar diciendo, gracias a Dios, yo soy un hombre, una mujer distinta. He podido crecer, el Espíritu Santo me ha ayudado. Increíble la obra del Señor. Y Judas es el que va a decir, si esto se hubiera vendido, hubiéramos juntado 300 denarios y hubiéramos alimentado a muchos pobres. Qué argumento increíble. Pero se dieron cuenta que Jesús le dijo, no la molesten. Y lo que Judas decía, esto es un desperdicio. Cuando se halla un cristiano extremo, muchos van a decir, qué desperdicio la vida. A mí me lo dijeron. Vas a desperdiciar tu vida, tu futuro, tu progreso. ¿Qué va a ser de vos? Quizás a vos te lo dijeron. Cuando hay alguien que dé pasos para jugarse por Jesucristo, muchos van a decir, es un desperdicio, estás desperdiciando tu vida. Mejor sería que... Y a veces los argumentos hasta llegan a poner en un dilema y en un conflicto nuestra fe. Pero siempre que busques a Jesús, nunca te vas a equivocar. Siempre que decidas por seguir amando, por seguir buscando, por serle fiel, por amarle, queridos hermanos, no te vas a equivocar. No te vas a equivocar. Seguí a Jesús. Seguí a Jesús. Son personas extremistas y están dispuestos a no negar su fe. Y Jesús lo trata tanto al punto de decir, todo aquel que me confiese delante de los hombres, yo le voy a confesar delante de Dios. Por mucho tiempo los que creían en Dios eran menospreciados, subestimados, dejados a un costado. Se los consideraba analfabetos, anacrónicos, dinosaurios, fundamentalistas y tantas otras consideraciones más. En cambio, otras prácticas son snob. Y muchos dicen, no, ¿cómo eso de la Biblia? ¿Cómo de orar? Pero van al yoga,
hacen Reiki. ¿Cuántos oyeron hablar del Reiki? Y saben que es una emulación de la imposición de manos. Los que practican el Reiki, supuestamente los profesores, imparten energía en el contacto. Yo ya lo escuché hace 2000 años. Pondrán sus manos sobre los enfermos y estos sanarán. Entonces, nunca subestimes tu fe. Si hay alguien enfermo, proponele hacer una oración e imponer las manos sobre él. Porque yo creo en Jesucristo. No reniegues tu fe. No es menos que la expresión de ninguna persona. Y aunque muchos renieguen tu fe, te subestimen, te hagan sentir que no vales, no niegues a Jesucristo. Simplemente 3 principios. Cuando hablamos de extrema devoción a Jesús. Ese es el extremismo de estos discípulos que revolucionaron el imperio romano. Eran extremos, y esta mujer está marcada por el extremismo de entregarlo todo. ¿Y extremos en qué? En nuestra devoción hacia Jesús. Mi entrega, mi corazón rendido. La devoción es tan importante en la vida del cristiano. Por eso de ahí se construye que todos los días se dice: puedas tener tu devocional con Jesús. ¿Puedas tener qué cosa? Hay muchos recursos que nos ayudan, como por ejemplo YouVersion, que alentamos a que descargues la Biblia, la tengas en tu celular. Tiene más de 700 millones de descargas en el mundo, pero todos los días tiene un devocional. Muchas veces está Alejandra, me ha tocado a mí compartir una palabra, ¿sí? Hay ahí estudios bíblicos, y es como que nos ayuda a la disciplina, porque no hay otra manera de ser discípulos si no nos disciplinamos. Hete aquí que tanto la palabra disciplina como discípulo tienen una misma raíz etimológica, lo que nos permite llegar a la conclusión que nadie puede ser discípulo si no desarrolla, ¿qué cosa? La disciplina. Y si no tiene disciplina, no puede ser discípulo. Y todo discípulo tiene que tener disciplina. La disciplina de orar, de amar a Jesús, de perdonar, de buscar en la palabra, de congregarse, de orar los unos por los otros. Esas disciplinas serán la plataforma para construir tu vida como discípulo. Entonces es una extrema devoción. En segundo lugar, una extrema abandono de sí mismo. Extremo abandono. Esto es lo que veo en la historia de esta mujer, que va a ser discípula de Jesús y va a seguir a Jesús. Hay un abandono de sí mismo, una entrega. ¿Vieron cuando alguien se abandona? Cuando leí una de las características de los avivamientos a lo largo de la historia en todo el mundo, fue que las personas que lo lograron protagonizar y fueron partes, gozaron de un extremo abandono. Cuando vos ves una persona abandonada, ¿cómo es? Está entregada, está no pensando en sí mismo. Hay un dejo de sí mismo, y es un abandono de sí, del yo, del ego, de este yo primero, yo importo, me tienen que reconocer, se tienen que dar cuenta. Porque el apóstol Pablo consuma esta idea en Gálatas 2:20 al decir: porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Juntamente con Él, yo estoy crucificado. Y en ese punto es el lugar donde se manifieste este extremo abandono. Porque de alguna manera todos en la vida luchamos para ser alguien, para hacer algo, para ser aplaudidos, para ser reconocidos, ¿no? Para ser distinguidos. Pero el Hijo de Dios
tiene una sola meta, como compartíamos días atrás. Yo decía que el que escala montes, primero va a tener un objetivo. Va a ser un andinista porque quiere conquistar los Andes y llegar a la cima de la Aconcagua. Y luego va a ser un alpinista porque quiere llegar a la cumbre de los Alpes y conquistar ese cordón montañoso. Mas la cumbre máxima del que escala es el monte Everest. Es el pico más alto en toda la tierra. Y yo decía que el Everest de nuestra devoción es Jesucristo. Es nuestro objetivo, es nuestra meta. Por eso le seguimos. Y finalmente hay un extremo compromiso. Dije, una extrema devoción a Jesús, un extremo abandono de sí mismo. Y finalmente es un extremo compromiso. Se habrán dado cuenta que vivimos en una sociedad donde cada vez más se enfatiza el yo. La pandemia ha producido un gran quiebre psicológico en el ser humano. Ha habido muchas pérdidas, pero una de las cosas que ha resultado es que el hombre y la mujer, y esto es a nivel mundial, y sobre todo en las grandes urbes, las grandes ciudades, y Buenos Aires o en la ciudad donde estás, no se escapa, es el hecho de la abstracción, del decir yo tengo que salir por mí mismo. Es la pérdida del valor de la comunidad. Porque en ese momento yo tenía que cuidarme y de protegerme. Y si ustedes se recuerdan, muchas veces se generaba un desprecio. Ya no se compartía el mate, ¿verdad, no? Ya no nos besábamos. Cuando viene alguien extranjero se sorprende, ¿no? Sobre todo los mexicanos, por ejemplo, cuando los hombres le damos un beso y el mexicano dice, no, yo no doy besos, ¿no? O los americanos, hay culturas, pero bueno, es nuestra parte. Y los abrazos nunca faltan, ¿verdad o no? ¿Y a cuántos les gustan los abrazos? Qué bien nos hace también. Pero en esa etapa nos quedamos en nuestra soledad. Y la pandemia fortaleció el individualismo. La explosión de la tecnología, el mundo de la conectividad, en todas sus expresiones, han afirmado el individualismo. Observé con detalle, y muchos lo habrán visto, ¿no? Y hay pruebas. Hoy en día Apple sacó a la venta, a la comercialización, los óculos. ¿Cuántos vieron los óculos? Son esos aparatos como anteojos que se ponen como una anteojera, pero que en realidad tiene un desarrollo tecnológico. Es una verdadera computadora que te aísla y es increíble. Se habla de una inmersión en la comprensión del mundo tecnológico. Y claro, la persona está ahí y es como tener una pantalla 360 y ve todo como en una realidad virtual. Entonces le pueden mostrar una escena de la ciudad de Roma, de París, y casi parece que está caminando en las calles de esa ciudad. Y toda la tecnología va llevando a la humanidad a un fortalecimiento del individualismo. Es el yo. Y esta gente eran extremos en el compromiso para con Jesús y para con el otro. ¿Saben qué estoy observando? Y casi es como para hacer un estudio sociológico, que uno de los pocos reservorios que queda hoy en día en la sociedad, que construye comunidad, es la iglesia de Jesucristo. Porque desde que la iglesia es iglesia, la sociedad estaba fragmentada en el mundo romano. Había judíos, había romanos, había algunos griegos que quedaban. Y luego había niveles, o como hoy en día se dice, castas.
Había clases, estaban los esclavos, estaban los soldados, estaba el mundo de la política, los burgueses, es decir, una sociedad fragmentada por completo. Y cada uno tenía un círculo de convivencia y de relación y de vínculo, y no podía ingresar al otro vínculo. Por eso esta mujer que entra a la casa transgrede y es extrema y no le importa. El único lugar donde en la sociedad romana se generaba ese lugar donde todos eran uno. Y Pablo dice: ya no hay griego, ya no hay judío, somos ciudadanos del cielo. Y ya no eras ciudadano de Roma, ya no eras judío, ya no eras esclavo. Ahora somos uno en Cristo Jesús. Y observo que en este tiempo que nos toca vivir, donde el individualismo es llevado a la máxima potencia, es la iglesia donde se desarrolla el sentido de comunidad. Me duele mi hermano, me preocupa no verlo, oro por él. Yo salgo a llevar la palabra al que no conoce a Cristo y lo invito a ser parte de la familia de Dios. Un extremo compromiso con una misión que Dios nos ha dado: id y haced discípulos. Hagas lo que hagas, sirvas al Señor en el área que lo hagas. Tenemos muchos ministerios, pero queridos hermanos, tenemos una misión. Los ministerios son hacia adentro de la iglesia, capacitan a la iglesia. ¿Para qué? Para hacer la misión que nos ha dado. Tenemos una sola misión. Sirvas en el lugar donde sirvas, de la cantidad, son decenas de ministerios que tiene Catedral de la Fe, que nunca pierdas el objetivo. Yo estoy acá, pero para cumplir una misión: ir y hacer discípulos, que otros conozcan el amor que yo he conocido, que otros experimenten el bien que yo he experimentado, que todos conozcan que Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. Por eso el Señor dijo en Hechos 1:8: recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos hasta lo último de la tierra. Y saben ustedes, finalizando, el dilema de aquel tiempo, ¿cuál era? El dilema era que el que era Señor era el César. Es por eso que ustedes lo habrán visto en las películas y luego lo adopta Adolfo Hitler en la época del nazismo, que levantan la mano al Führer declarando que es el Señor. Él lo toma de la cultura del César, porque los romanos a su paso decían: el César es el Señor. Y de repente ahora aparece un grupo de gente del vulgo sin letras que dice: Cristo es el Señor, Él es mi Kyrios en griego. Y empezó el conflicto. César, hay gente que empieza a decir que hay un Cristo que es el Señor. Y empezó la persecución. Y cuando los tomaban, los confrontaban: ¿quién es tu Señor? Y ellos decían: Cristo es mi Señor. Pero vamos a cortarte la lengua, vamos a cortarte las manos. Cristo es mi Señor. Y empezaban a sacrificar a los cristianos, a arrojarlo al foso de los leones, en los juegos de los gladiadores, a prenderle fuego en las hogueras, a perseguirles. Pero ese grupo de cristianos eran cristianos extremos, llenos del Espíritu Santo, decididos a seguir a Jesús. ¿Podrá encontrar en nosotros el Señor esa decisión y actitud de decirle: Señor,
Jesús, tú eres mi Señor. Me has amado como nadie me amó y te voy a seguir todos los días de mi vida.